Historia de Jabobo. Tomo 2. Volumen 1. Patriarcas. Capítulo 19. El inicuo patriarca Albano. Asiria expande su imperio. 3 años más tarde, el rey Asurnasirpal II de Asiria murió y su hijo Salmanasar III le sucedió en el trono de Asiria. Por 35 años gobernó con mano dura, proclamándose rey del mundo, rey sin rival, ostentando el título de Gran Dragón, el único que tenía poder legítimo dentro de los límites de la superficie de la tierra. Comenzó en el año cuarto de su reinado una serie de campañas bélicas para mantener y atender los límites imperiales que le legó su padre. Atacó repetidamente a los reinos arameos occidentales de Siria. En el año sexto de su reinado hizo librar la batalla de Karkar, cerca de la ciudad de Hamat, en el valle del Orontes, contra la coalición enemiga de 12 reyes sirios, entre los que destacaban el rey Hadad-Idri de Damasco e Iruleni de Hamat. Ante la llegada de las noticias de esta batalla a Anshan, cuyos resultados no fueron muy determinantes para el rey de Asiria, a la gente le dio mucho miedo y comenzó a clamar a Albano el patriarca para que invocase a Ahura Mazda por ayuda. Entonces él les dirigió al pueblo estas palabras: ¿Cómo voy a invocarlo si entre nosotros sigue habiendo adoradores de ese maldito Dios Jehová que causó la muerte de mis padres y cuyos sacerdotes siguen morando entre nosotros? Ante eso, la gente le clamó a voz en cuello: acaba con la vida de todos ellos y líbranos de su ley. Con eso, Albano procedió a ordenar el arresto de todos los sacerdotes y levitas de Jehová que quedaban en la satrapía, y capturaron a todo su número completo de ellos, a 1012. Entonces les arrebataron todas las copias de la ley de Moisés y las quemaron en la plaza de Madai a vista de todo el pueblo. Tras eso les amenazaron diciendo: si no mantienen ahora todos ustedes relaciones homosexuales entre sí, los entregaremos a la muerte para que el pueblo entero los apedreen. Con eso, de los 1012 sacerdotes y levitas, entre los cuales se hallaba el levita enviado por Jehová, 1000 consintieron en practicar el aberrante acto. Solo 12, incluido el levita comisionado por Dios, se negaron, después de lo cual los condujeron para morir apedreados por el pueblo. Y mientras los apedreaban, el levita fiel alzó la voz y clamó a Jehová: «Oh Jehová, que tú mismo lo veas y lo reclames, porque sangre justa se derrama este día delante de ti». Y por inspiración divina llegó a profetizar: «Miren, contemplo a Jehová, el Dios Todopoderoso, viniendo con sus santas miríadas de ángeles para ejecutar juicio contra todos estos malvados e inicuos habitantes, y para remover del trono del patriarcado a Albano, el perro excitado de pasión animal. Y antes de que Albano muera, el rey de Asiria no dejará piedra sobre piedra que no sea derribada de esta maldita ciudad, la cual nunca llegará a ser reedificada por toda la eternidad. Y en un montículo de ruinas es en lo que se convertirá hasta tiempos indefinidos». Con eso se durmió en la muerte. Al pasar el tiempo, en el que la adoración a Ahura Mazda y a los dioses falsos volvió a florecer sin estorbo en toda la satrapía de Anshan, Albano el patriarca, a pesar de sus repugnantes prácticas, llegó a casarse con una de sus esclavas que atendían en el harén de las mujeres, y ésta le dio a luz un hijo, cuyo nombre le pusieron Zabús, cuando contaba con 36 años de edad. Para entonces, el bendito nombre de Jehová había desaparecido por completo de toda la tierra de Anshan.
10 años más tarde, el rey Salmanasar III de Asiria guerreó contra el rey Hazael de Damasco y casi lo venció, porque se había sublevado contra él debido a que no deseaba ser una de sus ciudades tributarias. El rey Hazael no llegó a ser derrotado en su primer año de reinado, y él mismo fue chambelán del rey Ben-Hadad de Damasco, o sea, Hadad-Idri, cuando lo mató y le usurpó su trono. Hazael procedía del pueblo y no tenía sangre real. 3 años más tarde volvió a haber guerra entre ambos reyes, pero de nuevo el rey asirio fracasó en su intento de capturar Damasco. 14 años después, casi logró Salmanasar III, rey de Asiria, poner bajo pago de tributo obligado al futuro rey Jehú de Israel, si no hubiese sido por la mano de Jehová Dios. Los acontecimientos se desarrollaron de esta manera. El padre de Salmanasar III, rey de Asiria, Asurnasirpal II, le legó a su hijo las tierras dominadas y subyugadas de Miní, Gozán, Harán, Carquemis y Arpad. Su hijo logró tomar Hamat en la segunda guerra que libró en dicha región cananea, así como Riblá. Por supuesto, en todas estas regiones se incluyen todos sus pueblos y aldeas dependientes, las cuales fueron subyugadas. Trató 2 veces capturar Damasco, pero no lo logró. Por supuesto, hizo mucho daño en las regiones cercanas de Damasco y de toda Siria. Si Salmanasar III no logró derrotar a Hazael, rey de Damasco, fue porque Jehová le otorgó victoria al ejército de Hazael, porque este rey fue comisionado por el profeta de Jehová Eliseo, sucesor de Elías, para que ejecutase el castigo divino sobre Israel por su infidelidad. Sin embargo, al poco tiempo de comenzar a reinar Hazael, rey de Damasco, y ejecutar el juicio de Dios, declaró la guerra a los reyes de Israel y Judá en Ramot Galaad, en la cual el rey Jehoram de Israel fue herido en Ramá. A pesar de todo, no logró vencerlos por causa de que Jehová se acordaba de su pacto con Israel y no permitió que ganara la guerra, pero sí hizo mucho daño a Israel. Como castigo por tal acción, Jehová levantó a Salmanasar III, rey de Asiria, a que se levantase contra Damasco por segunda vez, y, aunque por causa de que Hazael fue comisionado como ejecutor divino de parte de Jehová, no lo derrotó, pero sí le infligió serios daños y perjuicios. 16.000 soldados de Hazael perecieron a espada. 1.121 carros fueron capturados, así como 470 caballos de a jinete junto a todo el campamento. Otras aldeas y pueblos cercanos a Damasco fueron destruidos, demolidos e incendiados, y sus botines capturados. Sus habitantes fueron deportados como cautivos a las tierras del norte. Sin embargo, tal fue la cólera de Salmanasar III, rey de Asiria, de no poder capturar Damasco y seguir expandiendo sus conquistas expansionistas hacia el sur de Siria para poder invadir Israel, que reunió a un poderosísimo ejército de 500.000 de hombres para devastar toda Siria. Y mientras procedían a salir de la ciudad de Cala, en el distrito de Nimrut, Salmanasar III y su ejército, Jehová Dios hizo que le llegaran al rey asirio noticias de los actos valerosos de juicio divino que estaba ejecutando Jehú sobre los seguidores israelitas de Baal allí en Israel, para que desistiese de invadir Siria e Israel, porque Jehová Dios estaba con Jehú y con Hazael. A pesar de ello, el rey asirio no hizo caso y persistió en llevar a cabo sus planes, de modo que cuando éstos alcanzaron las orillas del río Éufrates, procedieron a atravesarlas todos juntos como un solo grupo
porque en aquella temporada del año su caudal sólo llegaba hasta los hombros de los soldados, de modo que fueron ingresando en sus aguas y el rey junto con ellos. E hizo Jehová Dios que en un instante les fallasen a todos estos las fuerzas de sus piernas y se hundieron por su propio peso en las aguas del Éufrates, de modo que todos murieron ahogados, incluso el rey asirio, y sólo los servidores que con ellos estaban y no habían atravesado las aguas lograron escapar e informar de lo ocurrido a Nínive. El informe de los servidores fue confirmado cuando llegaron noticias desde Babilonia a los pocos días de que habían avistado curso abajo del río los cadáveres militares del rey asirio junto a su propio cadáver. Esto sucedió en su último año de reinado, es decir, en el año 35 de Salmanasar III, rey de Asiria. Al año siguiente alcanzó la dignidad real Jehú, rey de Israel, y su poderío, junto con la muerte de Salmanasar III, hizo que el temor que infundía su honor fue esparcido con rapidez sobre todos los habitantes de Asiria, de modo que su siguiente rey no deseara invadir Siria ni Israel. La derrota de Asiria fue tan humillante que decidieron dar registro en sus anales del siguiente argumento: Salmanasar III, rey de Asiria, no murió ahogado en el río Éufrates, sino por enfermedad. Y antes de ello logró someter a tributo a Jehú, rey de Israel, en su primer año de reinado. Pero era falso, porque en el año en el que murió, Jehú era solo un comisionado por Eliseo, el profeta de Jehová, como futuro rey, y además, ¿cómo pudo someterlo a tributo si ni siquiera logró derrotar a Siria ni su capital Damasco? A pesar de esta contradicción, los servidores del difunto rey asirio plasmaron la mentira en un obelisco negro dentro de su palacio. Y tras la muerte del rey Salmanasar III, rey de Asiria, comenzó a reinar en lugar de él su hijo Samsi-Adad V, rey de Asiria. Y él procedió a consultar a los oráculos para inquirir acerca de cómo y dónde podría seguir Asiria expandiendo sus conquistas. Entró junto a los prominentes sacerdotes al principal templo que se hallaba en Nínive, donde él fue nombrado rey, para adorar la imagen de 3 cabezas del dios Asur, el supremo de los dioses asirios. Comenzaron a invocarlo con expresiones que ensalzaban a cada dios de la tríada de dioses según su respectiva posición de rango sobre los demás. Cuando los sacerdotes entraban en trance, proferían mensajes del mundo de los espíritus con la boca, y los escribas lo ponían por escrito. Después invocaron a la segunda tríada principal: Anu, dios del cielo; Bel, dios de la tierra; y Ea, diosa de las aguas terrestres y subterráneas. Finalmente invocaron a la tercera tríada: Sin, dios de la luna; Shamash, dios del sol; y Ramman, dios de la tormenta. Solamente cuando estaban presentes mujeres sacerdotisas entre los sacerdotes invocaban a Istar, diosa de las estrellas, en lugar del dios Ramman. Finalmente, los dioses expresaron este mensaje demoníaco al rey asirio: guerrea con brazo extendido contra todos los pueblos de la tierra, porque sin falta se someterán al trono del rey de Asiria. No entres en Siria ni en Israel, porque sin falta serás derrotado y devastado, por cuanto Salmanasar III ofendió a la diosa Ea, y por eso ella lo eliminó, porque no le consultó antes de partir a la guerra. Por eso desiste de cruzar el río Éufrates, porque la diosa está ofendida, y durante tu reinado no se te entregará el dominio de esas tierras. Pero por causa de que has inquirido por medio de nuestros rostros para buscar consulta, te daremos la victoria sobre la tierra
que está más allá del sur de Babilonia. De este modo salió Samsi-Adad V, rey de Asiria, con un ejército de 1.000.000 de soldados, de su reserva militar, desde Nínive en dirección sur, bordeando las aguas del río Tigris. Las tropas marchaban detrás de los estandartes de los dioses de metal, de oro y plata, colocados sobre postes de madera de 5 metros de altitud. Después de una semana de marcha, consultaron nuevamente a los agüeros mediante el examinar el hígado de una vaca sacrificada a los dioses, que la llevaban consigo los sacerdotes electos para acompañarlos en la guerra. Lo que averiguaron les hizo decir a los sacerdotes: las satrapías del ya extinto imperio de Elam se han desintegrado y han quedado reducidas a simples tribus nómadas cuyas principales ciudades han sido abandonadas. Las revueltas y amotinamientos por el poder han acabado con ellas mismas. Babilonia es ciudad sagrada. No la toques, pero dirígete a la última satrapía que queda en pie, la de Anshan, porque toda ella está llena de riquezas y de abundante despojo y botín, de modo que la daré en tu mano como recompensa por tu lealtad a los dioses. Después de transmitir este mensaje al rey y a los soldados, éstos gritaron con fuerte voz: «¡Los dioses desean la guerra! ¡Anhelan beber la sangre de los pueblos rebeldes! ¡Oh devotos de Asur! Expresen su devoción por los dioses y su amor por Asiria, degollando y destripando a cuantos cautivos puedan, para que los dioses nos devuelvan su favor y por medio del botín consigamos el pan de nuestros hijos». Ante aquello, los sacerdotes fueron ovacionados por los soldados y los halagaban diciendo: «¡Vivan los dioses de Asiria y sus poderosos sacerdotes! Sin falta les daremos su porcentaje habitual del despojo obtenido antes que a cualquiera de nosotros». Después de estas cosas, continuaron marchando hasta que se aproximaron a la ciudad de Susa, en Elam. Entretanto, en Anshan afligía nuevamente la sequía, porque Jehová cerró los cielos para que no lloviese nada, como retribución por la extrema maldad del patriarca Albano y toda su satrapía. Y esto ocurrió justamente desde el día en que Jehová ejecutó juicios sobre el rey Salmanasar III de Asiria. Y el Dios verdadero no olvidó su sentencia divina pronunciada contra Albano y su pueblo por boca de su fiel levita, que murió apedreado junto a sus leales compañeros. Y por eso es que dirigió a los ejércitos del rey de Asiria contra Anshan y su patriarca, por medio de dejar que él mismo viera en sus oráculos el camino que habría de seguir. Y Albano llegó a actuar doblemente mucho peor en iniquidad que cualquiera de sus antepasados que le precedieron, porque desde la muerte del fiel levita promocionó y dirigió activamente la edificación de altares a los dioses persas y medos por toda la satrapía. Incluso trajo a divinidades hindúes de la India. Hizo postes sagrados y se puso a fomentar la adoración de los astros, de las estrellas y de los planetas. Y en los templos de Ahura Mazda volvió a colocar los ídolos estercolizos de los dioses, hechos de plata y oro, labor de orfebres artesanos y metalurgios, de modo que inundaron con estos las calles de toda Anshan, Persépolis y Pasargada, y todos los pueblos y aldeas de toda la satrapía. Edificó altares a los signos del zodíaco y ofreció sobre estos sacrificios humanos de bebés no deseados por sus padres para ser entregados en quema por fuego en vida a los dioses. Además de todas estas prácticas detestables, él mismo practicaba diariamente la magia, la adivinación y la hechicería a los ojos del pueblo en la plaza de Madai, y animaba a cuantos por allí pasaban a hacer lo mismo.
Consultó a los médium espiritistas y a los pronosticadores profesionales de sucesos. Consultó las almas de los difuntos, es decir, a los demonios, para conocer el futuro. Además, ató con maleficios a cuantos no eran de su agrado. Practicó el vudú y la magia negra en exceso. Asesinó a cuantos eran sus disidentes dentro de la corte real y robó cantidades inauditas de dinero para su despilfarrador nivel de vida que mantenía. Practicó la homosexualidad, el adulterio, el sexo con animales, las orgías grupales y la mutilación del clítoris o ablación de sus concubinas cuando éstas ya no eran de su agrado. Sus enemigos en toda la satrapía llegaron a multiplicarse por doquier y vez tras vez conspiraron contra él para acabar con su vida. Constantemente mantenía contiendas y polémicas con sus servidores y ministros de gobierno. Se entregaba muy fácilmente a los arrebatos de cólera y a las altercaciones, y era muy receloso con quienes le ofendían. Sus diversiones y fiestas que constantemente organizaba se caracterizaban por la fornicación y las borracheras. Albano el patriarca siguió seduciendo a toda la satrapía para que actuaran peor que cualquiera de sus antepasados que moraron en Anshan en épocas pasadas. Y él mismo derribó a martillazos limpios el pentágono del trono de Anshan y lo pulverizó, después de lo cual edificó y erigió allí mismo una imagen tallada de un pene gigante en posición erecta con sus testículos tallados con todo su vello plasmado en piedra, una imagen asquerosa y repugnante de 5 metros de longitud. Y allí cometían a la vista de todo el pueblo sus fornicaciones, Albano y todos los que amaban la maldad. El colmo de sus pecados horribles fue cuando comenzó él mismo a matar y a asesinar a cuantos quería desposeer de sus propiedades o deseaba eliminarlos por considerarlos él enemigos o traidores a él. Finalmente, tan intenso fue el sufrimiento que él provocó sobre su propio pueblo que la gente misma de Anshan incendió el Palacio de Justicia y lo calcinaron, después de que intentaran en vano que el patriarca Albano ajusticiara a unos asesinos que él mismo utilizó para eliminar a sus disidentes. La corrupción estaba en todo su apogeo y fue en estas circunstancias que llegó a venir el rey de Asiria sobre la ciudad en su primer año de reinado. En el otoño del año 63 de la vida de Albano el patriarca, llegó Samsi-Adad V, rey de Asiria, con su ejército inmenso a la ciudad de Anshan, en donde se detuvieron los 3 cuervos que, según los oráculos del rey, habrían de guiarlos hasta la ciudad escogida por los dioses para devastarla. Es digno de mención que Zabus, hijo de Albano, no llegó a entrometerse en las prácticas detestables de su padre.